Paralelismos entre el estoicismo y la tradición bíblica. Estoicismo bíblico. El estoicismo y la tradición bíblica comparten ciertas enseñanzas que han influenciado el pensamiento filosófico y espiritual a lo largo de la historia. Aunque provienen de contextos y tradiciones culturales diferentes, tanto el estoicismo como el cristianismo nos enseñan a cultivar el autocontrol, a vivir con virtud, a practicar la gratitud y a aceptar las adversidades de la vida. En este sentido, se pueden encontrar resonancias entre los principios estoicos y muchos de los valores promovidos en la Biblia. La importancia del autocontrol y la moderación. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la autodisciplina. Los estoicos creen que la verdadera libertad se alcanza cuando somos capaces de controlar nuestros deseos y emociones, evitando caer en la indulgencia o los excesos. Este principio se refleja en la Biblia, particularmente en los textos que nos llaman a la templanza, una virtud cristiana que implica el autocontrol y la moderación. En Proverbios 25-28, por ejemplo, se dice: el hombre que no se domina a sí mismo es como una ciudad sin murallas, lo que resalta la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, que también son pilares del pensamiento estoico. Además, en 1 Corintios 9:25 Pablo escribe: todo el que lucha en los juegos, de todo se abstiene. Esta referencia a los atletas que se abstienen de los placeres temporales para obtener una recompensa eterna está alineada con la enseñanza estoica de moderación. La aceptación del sufrimiento. Una enseñanza fundamental del estoicismo es la aceptación activa del sufrimiento. Los estoicos nos recuerdan que el dolor y las dificultades son parte de la vida, y que nuestra actitud ante ellos es lo que realmente importa. La sabiduría estoica nos enseña a no resistirnos al sufrimiento, sino a aceptarlo con serenidad y a aprender de él. Este concepto tiene paralelismos claros con la enseñanza cristiana sobre la paciencia en el sufrimiento. En el Nuevo Testamento los cristianos son exhortados a soportar las pruebas con esperanza, sabiendo que el sufrimiento puede conducir a un mayor crecimiento espiritual. En Romanos 5:3-4 el apóstol Pablo escribe: nos alegramos incluso en nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter, y el carácter esperanza. Esta capacidad de enfrentar el sufrimiento con un propósito divino refleja el enfoque estoico hacia las adversidades, como oportunidades para practicar la virtud, fortalecer el carácter y acercarnos a lo que es eterno. Vivir conforme a la voluntad de Dios. El estoicismo enseña que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, entendida como la ley racional que ordena el cosmos. Para los estoicos, vivir según la razón humana es la forma más plena de vivir de acuerdo con la naturaleza. De manera similar, la Biblia enseña que debemos someternos a la voluntad de Dios y vivir conforme a su voluntad para nuestra vida. Este principio es especialmente claro en los escritos de Jesús, quien, en los Evangelios, enseña que debemos hacer la voluntad del Padre, Mateo 7:21. En Santiago 4:15 la Biblia también enseña la importancia de planificar nuestras vidas bajo la soberanía divina: si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Esta actitud de humildad y aceptación ante lo que está fuera de nuestro control está alineada con la visión estoica de que debemos aceptar lo que nos es dado con serenidad. La resignación ante lo que no podemos controlar. El estoicismo enfatiza la aceptación de lo que no podemos controlar y la focalización en nuestras acciones y respuestas a los eventos que se nos presentan. Similarmente, la Biblia nos enseña a tener fe en que Dios está al control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos por qué ocurren ciertas situaciones. En Mateo 6:34 Jesús dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta con su propio mal. Esta enseñanza también refleja la idea de que nuestra paz proviene de centrarnos solo en lo que podemos controlar hoy, sin preocuparnos excesivamente por el futuro. Además, Filipenses 4:6-7 ofrece una enseñanza sobre la aceptación del sufrimiento y la confianza en Dios que también resuena con los estoicos: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz interior derivada de la fe en el control divino es comparable a la serenidad que los estoicos buscan cultivando su comprensión sobre lo que está y lo que no está en sus manos. La importancia de la virtud como bien supremo.
El estoicismo sostiene que la virtud, entendida como sabiduría, justicia, coraje y moderación, es el único bien verdadero. El cristianismo también pone la virtud en el centro de la vida moral. En 2 Pedro 1, 5-7 se nos exhorta a añadir a nuestra fe virtud, y en Romanos 12, 2 se nos enseña a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente en alineación con la voluntad de Dios. El llamado cristiano a ser personas justas, sabias y caritativas refleja claramente el énfasis del estoicismo en vivir de acuerdo con principios morales universales. En conclusión, aunque el estoicismo y el cristianismo provienen de tradiciones filosóficas y religiosas distintas, ambos comparten valiosas enseñanzas que pueden ayudar a las personas a vivir una vida virtuosa, significativa y alineada con principios que trascienden el control del entorno. El enfoque en la autodisciplina, la aceptación de las dificultades y la vivencia de la virtud como una forma de alcanzar la verdadera paz se encuentra tanto en las enseñanzas estoicas como en los valores fundamentales del cristianismo. Si quieres aprender más sobre cómo integrar estos principios filosóficos y espirituales en tu vida diaria, suscríbete al canal para seguir explorando más sobre el estoicismo y la Biblia.